Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. En Caput había un viejo. Pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, orleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarla, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Maten. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Esa acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. El partido se juega todos los días. Jugamos el alargue. Hay alargue. Entrevistas, informes especiales y el mejor análisis de la actualidad. Hay alargue. A veces hay que saber sufrir. Hay alargue. El partido todavía sigue. Hay alargue. Miércoles 20 horas. En Capó. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Episodio número 15 de Alargue en este 2023. Son las 20:09, 17 grados de temperatura. Está raro, está húmedo. Hoy tenemos de todo, un programa tremendo, un programa TR como los últimos, como viene ocurriendo en las últimas semanas. Ya está en el piso de Radio Caput nuestra invitada de esta noche. Ya vamos a hablar ahora mismo con Gabriela Carpinetti, abogada, directora nacional de Acceso a Justicia. Vamos a charlar con ella en un ratito nada más. Hoy va a estar también Gonza Sanguinetti, su columna de poesía y psicoanálisis. Vamos a hablar de las caricias con Gonza Sanguinetti. Del acariciar. Sobrevuela el fantasma de Sandro. ¿Sabes lo que me dijo Gonzalo? Me dijo, ¿querés que te tire un título para hoy? Y le digo, sí, por supuesto, decime de qué vamos a hablar. Y me dice, como la columna pasada estuvo muy movida, vamos a bajar un poco un cambio y vamos a hablar de poesía, psicoanálisis y el acariciar. Bueno, ahí estaremos con Gonza en un rato nada más. Hoy tenemos un debut también. Hoy debuta la columna de ambiente con una tremenda compañera. Viene Monse Tolaba para hablar de el plástico, del problema del plástico. Viene con una cantidad impresionante de data. Una compañera con mucha formación en el tema. Vamos a presentar a la escaloneta radial. Bienvenida, Belén García, te extrañamos. Ay, yo también les extrañé. Vimos los mensajes melosos que nos mandaste. Sí, estaban muy potros, es lindo verlos desde la pantalla. Igual más lindo es estar acá, pero estuvieron muy bien el programa sin mí. ¿Me extrañaron de verdad? Sí, la verdad que sí. Estás quedando bien. No, te extrañamos, te lo dijimos al aire, estabas rindiendo. Hay que prestarle atención a la carrera, ¿no? Y hay que ser dejar responsable. Los vicios mundanos hay que controlarlos un poco, capaz. Solo un poco.
Está el compañero Bonini, el judicial. ¿Qué tal, compañero Bonini? Ya fuerte, ¿Cómo? ¿no? Arrancamos. ¿Qué pasa acá? Arrancamos ¿Qué te hablando digo, de vicios, de caricias, sí, y como que yo ya me pongo. me viene arremolingo. inmediatamente tu nombre a la mente. Claro, ¿por qué será? ¿No? Algún recuerdo espurio del pasado. ¿Todo bien? Bien. ¿Sí? ¿No tuviste ningún recital, ninguna joda picante? No, bueno, todos tuvimos el recital de Cristina. Le tocó en una Plaza de Mayo llenísima. Pero bueno, ya luego hablaremos del tema, ¿no? Va a estar más tarde, va a estar el compañero Vanela para hablar también de lo que pasó con Cristina, de la gira de Massa por China, de las novedades que tuvimos hoy en relación a el precandidato presidenciable. Ahora le vamos a preguntar a nuestra invitada del día de hoy. Hay muchas novedades. Bueno, esa novedad especialmente en relación con la historia de Guado de Pedro y su mamá, que se conoció hoy. La verdad que da para hablar bastante. Todavía no se conoció una respuesta de él y estamos esperándola. Pero bueno, es una noticia también importante, conmovedora, también en vistas de que en las últimas semanas, digamos, fue blanco de ataques de un sector de la derecha. Pero les contaba al principio que ha llegado nuestra invitada el día de hoy, abogada, está acá con nosotros, directora nacional de Acceso a Justicia, la compañera Gabriela Carpinetti. Gaby, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. La verdad, muy lindo estar acá en Radio Caput. Creo que alguna vez había venido acá, pero no recuerdo cómo, cuándo, en qué circunstancia y a qué programa. Así que les agradezco la invitación, sobre todo a Juan, que es al que más conozco de este cuarteto, que me gusta mucho escucharte en este rol. ¿Sos el conductor del programa? Y ponele. Perdón, ¿cómo se llama el programa? Ahí alargue. Ahí alargue, perfecto. Sí, como para que después... Ahí alargue. Tiene sazón futbolística. Bien, me gusta. Sí, además tenés voz como para poner un ahí alargue, ¿no? Después sí, de cortina. Después me gusta. Queríamos un separador. Sí. Bueno, felicitaciones. Gracias. Me gusta. Gracias. Ahí alargue. Gracias. Han venido varios compañeros tuyos. Vino hace un tiempo Itai Hackman, del Frente Patria Grande. Tuvimos en un programa Ulises Bocia, que presentó un libro sobre Cristina. Y hay varios más y varias más en carpeta. Así que es un gusto enorme tenerte. Gracias por la invitación, en serio. Muchas gracias. Hace mucho que no caminaba por la calle Talcahuano, además. Uh-huh. Yo trabajaba acá al lado. En el 2008... Ese año en donde Cristina dijo el otro día que casi se pone al país de sombrero, sí. Plena crisis de la 125, me acuerdo que trabajaba acá al lado, en un instituto de investigación de temas penales, el INESIP. Ah, mira, bueno, y ya que nombraste a Cristina, estuviste en la plaza el otro día. Estuve en la plaza. ¿Cómo estás viendo la interna del Frente de Todos, la decisión de Cristina de no presentarse? Bueno, a ver... Creo que yo por lo menos estoy sintiendo que se termina un largo ciclo que fue de alguna manera predecible, por lo menos para los que lo vivimos con algún grado de entusiasmo, de emoción, de emociones, ¿no? De emociones, de participación política en sus distintas variantes, participación social, sindical, política. Creo que se termina un ciclo que se había iniciado a partir de la crisis del 2001, porque ahí hay un debate interesante, ¿no? Los movimientos populares y los movimientos sociales. En un momento Cristina decía que los movimientos sociales eran hijos del kirchnerismo. Y hay quienes creemos que en realidad el kirchnerismo es hijo de la crisis del 2001 y de los movimientos entre los cuales los Maxis y los Darío fueron protagonistas, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hay un debate. ¿El kirchnerismo es hijo de qué? ¿Cristina y Néstor son hijos de qué? ¿Y padres de qué? ¿Y abuelos de qué? Uh-huh. Ahora no, hay muchas alegorías. Juan Grabois, por ejemplo, dice que Cristina es una tía y que la Cámpora son sus primos, ¿no? Hay mucha metáfora y mucha alegoría y muchas imágenes construidas. ¿Vos qué dirías? En este debate del Frente, ahora te digo lo que yo pienso. En este debate vos me preguntás la interna del Frente de Todos, ¿no? A mí me gusta a veces un poco ver la historia un poco como verla en función de los lazos y de los vínculos, ¿no? Yo creo que
el poder en sus distintas dimensiones, el poder son relaciones y hay que analizar la historia, además de analizar la economía, analizar la estructura y la superestructura de una sociedad, hay que analizarla también en relación a estos vínculos, ¿no? A los vínculos que se van tejiendo. ¿Cómo fue la pregunta, Belén? ¿Vos qué ves? ¿Cómo ves al kirchnerismo? ¿Cómo la ves a Cristina y a Néstor en relación a estos lazos que planteás? Yo creo que claramente Néstor y Cristina son hijos de esa crisis del 2001. Son claramente parte, como se autodefine Cristina, parte de la generación diezmada, que no necesariamente la generación diezmada es haber sido netamente militante político de una organización en los 70 o ser familiar directo de un desaparecido, de un exiliado, de un preso político, sino es parte de la experiencia histórica. O sea, los 30.000 detenidos desaparecidos, fueron parte de una sociedad diezmada, no es una generación diezmada, es una clase trabajadora diezmada, es una sociedad diezmada, no es solamente una generación y una militancia diezmada, ¿no? A veces los militantes tendemos a ver la historia en función de lo que nos pasa a los militantes. Y los militantes somos un pequeño núcleo activo de una sociedad a la que le pasan un montón de cosas, ¿no? Yo creo que Néstor y Cristina son protagonistas de esa generación diezmada, son hijos de la crisis del 2001, fueron parteros políticos de la reconstrucción de una experiencia de Estado diferente a la de los 90, pero heredera de los 90, y de alguna manera hoy Cristina está intentando construir un trasvasamiento generacional que no está siendo fácil, sobre todo por los trasvasados. Vos sos una compañera cercana, muy cercana a Juan Grabois, a su armado, sos parte del Frente Patria Grande. ¿Vos pensás que Juan o qué otros compañeros expresan ese trasvasamiento? ¿Qué expresa Juan? Creo que Juan expresa muchas cosas, pero sobre todo hoy expresa la dificultad que tenemos como generación de lograr construir hegemonía política para conducir el Estado y también para ser una fuerza de influencia mayoritaria en la sociedad. Yo creo que hoy expresamos esa dificultad. Una dificultad que es un desafío, pero hoy yo no siento que estamos en una situación de dificultad. Ser trasvasado o sentirse parte de los trasvasados implica sobre todo hoy dificultades y desafíos, no es ningún mérito. La herencia, viste, a veces hay gente que se toma muy soy heredero, y a veces los herederos se acomodan, viste. Yo creo que la herencia hay que vivirla con mucha responsabilidad, y creo que tenemos que vivirla así, cada uno desde el rol que le toque, pero yo veo una crisis espiritual muy fuerte en la política, Juan. Crisis espiritual. Una crisis espiritual muy fuerte. ¿Y qué es eso? O sea, ¿qué tiene que ver con una cuestión moral? ¿Tiene que ver con una cuestión de principios que se perdieron? Sí, yo creo que hay una crisis ética muy fuerte, hay un problema en el rumbo ético y espiritual de los que militamos, de los que hacemos política, que se expresa en distintos órdenes, ¿no? El compromiso de los que trabajamos en el Estado. Para mí está muy en crisis el compromiso de los que trabajamos en el Estado. Hoy no hay... En general, el servidor público hoy no se siente orgulloso de trabajar en el Estado, que creo que era algo que se había recuperado con Néstor y Cristina. Ahí hubo un eje fuerte en esa reconstrucción del Estado, de la institucionalidad, de la hegemonía del Estado, ¿no? Inclusive hasta de la gobernanza, de la gobernabilidad, que era, bueno, trabajar en el Estado es importante. Hoy... Ahora, pregunta. Sí. Perdón, hablo así a lo... No hay problema, pero... Cuando vos hablas de esta cuestión de la pérdida de orgullo, yo como estatal puedo dar fe de lo que estás diciendo. ¿Es verdad lo que digo? Y me parece que sí, pero no soy el entrevistado, así que voy a hacerte yo a vos la pregunta, que es, ¿crees que se debe a una insatisfacción económica que hay generalizada y sobre todo en el Estado, que sobre todo los estados municipales son uno de los sectores que peor escala salarial están teniendo a nivel del empleo registrado? Y esta cuestión de que la plata no alcanza, ¿no hace la parte constitutiva esta insatisfacción? Sí, por supuesto. Yo creo que hay una crisis en el horizonte ético
de lo que propone el Estado de Derecho y de lo que propone la política nacional, popular, progresista, transformadora, peronista, los distintos nombres que le queramos poner a lo antineoliberal y a lo anticolonial y a lo antiestado. Y por otro lado hay un problema material. O sea, se combinan dos procesos, un problema de horizonte ético y un problema de conquistas materiales. Hace muchos años que no hay conquistas materiales para los que trabajamos en el Estado, para la mayoría de los que trabajan en el sector privado, para los cuentapropistas, para los informales. Entonces, esos dos componentes, la falta de horizonte ético, de una vincularidad familiar amena, vamos a decirlo, que no quiere decir que no haya conflictos, pero que sea vivible estar en una coalición política, sumado a la falta de conquistas materiales de hace más de 8 años, y bueno, es medio explosivo, ¿viste? O sea, te explota un poquito la autoestima. ¿Vos? Te explota, ¿viste? Es difícil bancársela. ¿Vas? Yo igual voy a discernir. Yo creo que hay una cuestión mediática respecto de cómo nos dejamos influenciar con respecto a qué es el rol del trabajador en el Estado y la cuestión de la política pública, ¿no? Porque yo no sé si bien hay mucho desencanto, hay muchas de los trabajadores del Estado están mal pagos, pero vos hablabas en esto de dificultades, quizás podríamos sumarlo o no, eso me lo dirás vos, a estas dificultades que tiene esta generación. Cristina, entiendo que dice la generación porque ubica contextos, ¿no? Obviamente se refiere a la sociedad, pero en términos de generacionales se refiere a contextos. Pero podrías ubicar como una de las dificultades que tiene esta generación y cuáles serían las otras dificultades. Me parece interesante salvar la cuestión de los trabajadores del Estado, porque están mal vistos. Y si nosotros, como trabajadores del Estado, también nos ubicamos en ese lugar, es un lugar conflictivo. Yo creo que uno está mal visto cuando uno se ve mal. La mirada es la mirada de los otros, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos los que trabajamos en el Estado, desde los funcionarios públicos hasta el último agente, para mirarnos mejor a nosotros mismos y sentir que nuestra tarea influye en el destino de una sociedad? Yo creo que lo que está en crisis hoy es eso, que es algo que creo que se había recuperado del 2013 en adelante, que había estado muy en crisis en los 90 por la hegemonía que tenía, la noción que el propio peronismo tenía sobre el Estado, encabezado por Menem y la experiencia menemista, pero creo que un poco se trata de eso. A ver, yo lo que estoy diciendo es algo que percibo, ¿no? Que percibo y que lo percibo como funcionaria y que lo percibo también de haber sido trabajadora del Estado antes de ser funcionaria y que lo percibo como experiencia generacional de que muchos compañeros de mi generación ingresaron al Estado. Como trabajadores, como funcionarios, como servidores públicos en general en sus distintos niveles. Y hoy creo que no conozco a nadie que no esté en crisis con ese proceso. Entonces, por un lado tenés una generación, que es la de los hijos del 2001, en la que nosotros nos identificamos, que muchos de ellos ingresaron masivamente al Estado, por apertura del mercado laboral en el Estado, por ser parte del funcionariado político, los distintos, por la ampliación de las políticas públicas y demás, y que hoy todo eso está muy en crisis. Después tenés sectores de nuestra generación que en realidad hace 20 años están en el Estado, ocupando roles de importancia a pesar de los 4 años de macrismo, pero tenés una generación que hace 20 años ocupa lugares en el Estado. Esos hijos de la generación diezmada, muchos hace 20 años están en el Estado, ocupando lugares, de menor a mayor, intermedios. Y después tenés otra generación al cual el Estado siempre le fue ajeno, que es la de los excluidos de nuestra misma edad, ¿no? Nosotros tenemos compañeros que nacieron en los 80 en la Argentina postdictadura que, bueno, no vieron las realidades de los sectores ni medios urbanos, ni medios politizados, ni medios militantes, que el Estado, hasta que empezaron a organizarse como movimiento popular, les era un lugar ajeno, un lugar enemigo, era una maquinaria burocrática que empeoraba sus vidas, ¿no? Yo sobre eso te quería preguntar, porque vos por el rol que jugás, al frente de un lugar como Acceso a Justicia, estás en contacto permanente, digamos, con sectores populares, con sectores que no tienen justamente acceso a
servicios del Estado, ¿no? En este caso servicios jurídicos, pero servicios del Estado como tiene, digamos, otra porción de la población. Y preguntarte un poco qué termómetro tenés de cómo vive ese sector esta crisis económica que bueno, que ya lleva mucho tiempo y que tiene todavía por delante mucho tiempo. O sea, ¿cómo lo viven ustedes en el día a día en los centros de acceso a justicia? Y si ven que por lo menos hay alguna perspectiva en cuanto a lo que viene, ¿no es cierto? Yo percibo dos cosas. Primero percibo que hoy esos sectores excluidos resuelven más fácilmente determinados problemas materiales a través, por ejemplo, de mecanismos de endeudamiento en los sistemas financieros de los territorios, legales e ilegales. No podemos meternos en el detalle, pero digo, legales e ilegales, resuelven problemas materiales a través de esos circuitos, que son por fuera del Estado. Pero después, a su vez, todos ellos también reciben, porque el sistema de previsión social y de seguridad social en la Argentina sigue siendo de los más grandes de América Latina. Digo, gobierno de Macri mediante igual no se pudo derrumbar la ANSES, no se pudo derrumbar el PAMI, no se pudieron derrumbar los CAJ, que nosotros hoy presidimos, no se pudo derrumbar la banca pública, no se pudo derrumbar la educación pública, aunque se achicó muchísimo. Hoy la matrícula de la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires es 70-30. O sea, hay un 70% de la matrícula que acude a la educación privada y un 30% a la educación pública. En la provincia de Buenos Aires, la crisis de la pandemia y de la pospandemia en la escuela pública, bueno, da para hablar un montón, ¿no? De hecho, vos vas al interior del país y el defensor de la escuela pública es Larreta, no son los gremios docentes. Es Larreta que logró que las escuelas públicas se abriesen antes que en el resto del país y que en la provincia de Buenos Aires. Digo, pasan cosas, Larreta, ¿no? El del 70-30 en la matrícula. Pero vas a Jujuy y para una buena parte del imaginario de los jujeños, y no porque gobierne Gerardo Morales, Larreta es un tipo que logró que las escuelas públicas de la ciudad estuviesen abiertas antes. Entonces, lo que yo veo es que los problemas materiales más inmediatos no se resuelven a través del Estado, sino a través de circuitos legales o ilegales del territorio, pero a su vez muchos de esos sectores siguen siendo asistidos por la ANSES, por el PAMI, por el hospital público, por la escuela pública, por las escuelas subsidiadas parroquiales por el Estado. O sea, es un sistema mixto y combinado, contradictorio, que no termina de satisfacer, pero que convive. Bien. No sé si fui explicativo. Sí. Me parece muy interesante que nos digas, de acuerdo a tu opinión, cuáles son las necesidades más urgentes, más inmediatas que vos percibís o que llegan a los distintos CAJ que hay. Bueno, nosotros ahora, por ejemplo, nos metimos en un tema muy, muy nodal que también hace a esto del poder, de las relaciones, de las familias, y que creo que es una agenda que el feminismo está logrando recuperar, que es la agenda económica, no solamente la agenda simbólica y la agenda de las violencias genéricamente, que es la agenda económica y de la violencia económica. Estamos laburando muy fuerte el tema de la cuota alimentaria, por ejemplo, ¿no? Que yo digo que es el último rincón donde se esconde el patriarcado y donde se esconden los garcas y también donde se esconden los caretas, ¿no? Porque el que no paga la cuota alimentaria de un hijo, de una hija que tuvo con otra, que nadie juzga ya por qué te separaste, por qué no conviví, eso no importa. Ahora, los hijos y las hijas son para siempre. Y es una obligación ineludible. Y los pibes comen, se visten, van a la escuela, juegan, se enferman, viven, lloran, sufren, se ríen todos los días. Y no puede ser discrecional tu aporte a esa vida. Y es un tema importante lo de la cuota alimentaria, porque aparte se combina con otra de las grandes crisis que vive nuestro país, que es la crisis de alimentos. O sea, a mí me parece, yo cuando el otro día vi el anuncio de Massa, podemos hablar de eso también, que vamos a importar alimentos, o sea, importar alimentos. Un país que produce alimentos para más de 400 millones de personas está importando alimentos. Y que no tiene dólares. Es una cosa, y que el año que viene tiene que pagar 22.000 millones de dólares de deuda. O sea, es medio delirante lo que está pasando en nuestro país. Un país productor de alimentos, donde tenés más de 2,5 millones de tierras fiscales sin uso que podrían estar destinadas, por ejemplo, a la producción pública de alimentos.
donde yo no entiendo por qué en 4 años no logramos crisis pandemia, crisis inflacionaria, tener una empresa nacional que produzca alimentos y que comercialice alimentos. Digo, Argentina, voy a decir algo raro, pero es lo que creo. Podría ser un paraíso aún en un mundo en guerra y en un mundo que necesita alimentos, energía y agua, porque nosotros tenemos todo. Tenemos todo. Bueno, algo nos pasa como familia, evidentemente, Belén, vos decías, algo nos pasa como familia. Vos te llevo un poquito ahí. Vos sos una de las funcionarias más antiguas del gobierno. Claro. ¿No? Si no me fallan los cálculos, o sea, estás desde... ¿Cómo se convive? Porque digo, es un gobierno que no ha tenido, bueno, lo hablamos con Itai Hackman el otro día. La semana pasada vino Ricardo Aronskin, que es un economista que justamente hablaba... Ricardo. Sí, hablaba de este tema de los alimentos, de la importación de alimentos. Digo, ¿cómo, me imagino con qué tensiones... tuviste que convivir en este tiempo, porque digo, vos, Fernanda Minio, digo, son todas compañeras y dirigentes que están identificadas con el Frente Patria Grande, que tiene, digamos, y ha tenido críticas a la gestión del Ejecutivo. ¿Cuál es el balance que haces, digo, en términos políticos, más allá de la gestión concreta de acceso a justicia, en relación a estas tensiones, digamos, de estos años, todos estos años, que fueron muchos? Yo creo que cuando uno tiene un programa claro, cuando tenés a quién rendirle cuentas y sabés que si no cumplís, te van a mirar mal, te van a rechazar y te van a despreciar, es como programa, más miedo al rechazo, más deseo de que las cosas salgan bien, gobierne quien gobierne, si vos te concentrás en eso, vas a tener buenos resultados. Y las tensiones, hay algo que rescato mucho de Alberto. Quiero rescatar algo muy importante de Alberto y de la coalición. Primero, decir que el peronismo, el movimiento popular y las izquierdas no están educadas en la convivencia en coaliciones. O sea, acá no había ninguna experiencia de gobierno en coalición. Y gobernar en coalición es toda una pedagogía, es toda una cultura, es todo un aprendizaje, es todo un... ceder, y no ceder con los intereses concentrados, es ceder entre nosotros, ¿no? Entonces, la cultura de gobernar en coalición, que es una cultura muy europea, y muy también de los países que han sido desmembrados, guerras, partidos, digo, es muy... Las coaliciones emergen son hijas de las tragedias, ¿no? De las rupturas fuertes. Y nosotros veníamos de la tragedia del macrismo. Y la verdad es que no supimos gobernar en coalición. Y yo rescato que Alberto es un tipo... Y para mí eso no es una debilidad, como muchos intentaron señalar, como que dejaba que se haga, ¿viste? ¿Qué sé yo? Para mí es muy importante la autoridad política y el ejercicio de la autoridad. Ahora, también es muy importante el ejercicio de gobernar en coalición y que cada parte de la coalición se exprese. Y yo creo que Alberto dejó que las partes de la coalición se expresen. Después tal vez faltó autoridad política, pero no hacia el interior de la coalición, hacia, por ejemplo, cómo resolvemos el tema de los alimentos, cómo negociamos mejor la deuda con el FMI, cómo discutimos mejor la problemática de las retenciones, no solo al agro, a los hidrocarburos, a la minería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que faltó más autoridad política con los sectores concentrados, pero rescato la amplitud de que se exprese cada parte de la coalición. Rescato eso de Alberto. Y no sé si hubiese sucedido eso con otra persona. Bueno, en esta línea de las diferentes ideas que se manejan dentro de un partido político, dentro de tu espacio, vienen sosteniendo que la necesidad de una PASO. Mientras dentro del mismo espacio también se sostiene que hacer PASO implicaría una debilidad para el gobierno. ¿Qué pensás respecto de esto? Bueno, es un poco lo que yo te decía recién de lo de Alberto, ¿no? Hay quienes creemos que la expresión de las partes fortalece al todo y hay quienes creen que si no controlan el todo, debilitan a su parte. Vamos a... No sé si... Nosotros vamos a sostener las PASO como política de Estado, porque en definitiva las PASO son una política de Estado, ¿no?
Y si va... Desde el 2011, ¿no? Cristina inventó las PASO. No las inventó ni Alberto ni Macri. Sí. Las inventó el gobierno de Cristina, ¿o no? Sí, sí. ¿Digo bien? Sí. Así fue, así. La ley es una ley que envía Cristina, que pensó Cristina y envió Cristina al Congreso, efectivamente. Hay que bancarse la ley en las buenas y en las malas, che. ¿O no? Sí. En los momentos donde uno es fuerte y en los momentos donde uno es débil. ¿Qué sé yo? Después, no sé, son otros los que resuelven. Yo pienso esto. Como criterio general, la ley hay que bancarla en las buenas y en las malas. Hay que bancarla cuando... La política tiene una dinámica compleja. Claro, hay que bancarla cuando uno es fuerte y cuando uno es débil. Ahora bien, hay dos posibilidades, hay dos lecturas que, a ver, entiendo, tomo lo que vos planteás, pero también hay una visión que habla de mostrar un desgranamiento de la coalición, muestra una división excesivamente grande, digo, son cosas que se plantean. Muestra una división demasiado grande, licúa, demuestra tensiones. Pero el candidato único no va a resolver ese problema, que es un problema, te diría... Cristina lo dijo, desde después de las pasos del 2019 es el problema. Hay problemas desde después de agosto del 2019, lo dijo el otro día en la entrevista con Duol. Los problemas empiezan después de las pasos. ¿Y por qué un candidato único va a resolver un problema que lleva 5 años? ¿Por qué? Bueno, no sé, igual, ¿viste? Yo no estoy en ese tema, pero te digo lo que pienso. Se pasa el tiempo muy rápido. Te hago la última sí, por supuesto. Y te agradezco, la verdad, que hayas venido. Es un placer tenerte acá. ¿Cómo ves el escenario ese octubre? O sea, le preguntamos a todos sin cassette la respuesta. O sea, ¿se puede ganar en octubre? ¿Qué condiciones hay que cumplir? ¿La ves muy difícil? Digo, vos hablaste, por ejemplo, de una crisis ética, de valores, digamos, incluso dentro de la militancia popular. ¿Hay tiempo para revertir eso, por lo menos para alcanzar un triunfo, para impedir que gane la derecha? Yo creo que si nosotros logramos hacernos cargos de esta crisis ética y de construir respuestas materiales concretas, que para nosotros son tierra, techo y trabajo, básicamente, hoy, si logramos construir propuestas materiales concretas que resuelvan los problemas más dramáticos de nuestra población, por lo menos del 40% de la población, del 40%, y a su vez logramos trazar un horizonte ético, que tiene que ver también con las reglas del juego en la política, a mí, ¿no? Yo creo que hoy también uno de los problemas serios que tenemos es que no hay reglas de juego. No hay reglas de juego ni a nivel judicial, no hay reglas de juego cuando a Cristina le ponen un fierro en la cabeza, pero tampoco hay reglas de juego adentro del Frente de Todos, adentro de las organizaciones sociales, adentro de las... No hay reglas de juego. Estamos todos en un gran tinglado, encerrados, un poco oscuras, digo por lo menos la militancia política, ¿no? Viendo a ver a dónde vamos, a ver qué pasa. No hay reglas de juego. Entonces, si logramos tener un buen programa que responda favorablemente a las necesidades materiales, por lo menos del 40% de nuestra población, sin ponerse de culo al 60% restante, sin ponerse al país de sombrero del 60% restante, que come, que vive, que sale, que dice todas las cosas que dice Cerruti, que para mí son medio delirio, esto de que la gente se patina la guita, no sé si la escucharon, un poco delirio, pero si logramos respuesta para el 40%, sin ponerte del culo al 60%, en materia de tierra, techo y trabajo y de producción de alimentos, una política antiinflacionaria clara, por lo menos en relación al problema alimentario y de la vivienda. Por lo menos en relación a esos dos problemas, alimentos y vivienda. Y a su vez, trazás un horizonte ético con reglas de juego al interior de la política y de cara a la sociedad, en donde, por ejemplo, la cuota alimentaria, en este país no puede ser que haya un 70% de chabones que no te paguen la cuota alimentaria. No hay reglas de juego. ¿Por qué? Porque no hay legislación al respecto, no hay sanciones, no hay multas, no hay penalidades. Bueno, reglas de juego para todos y un buen programa creo que podemos ganar. Pero falta eso. Un buen programa y reglas de juego claras. Gracias, Gaby. Un placer haberte tenido acá. Bueno, pasó Gabriela Carpinetti por Ahí Alargue, abogada, directora nacional de Acceso a la Justicia. Vamos a hacer un corte breve con Alanis Morissette y ya viene el poeta, el psicoanalista, para hablar de caricias. An old man turned 98. He won the lottery and died the next day.
Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. It's the good advice that you just didn't take. And who would have thought it figures? Mr. Play It Safe was afraid to fly. He packed his suitcase, kissed his kids goodbye. He waited his whole damn life to take that flight. And as the plane crashed down, he thought, well, isn't this nice? And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. It's the good advice that you just didn't take. And who would have thought it figures? Life is fun, worry, sneaking up on you when you think everything's okay and everything's going right. And life is a funny way, filling it up when you think everything's going wrong and everything blows up in your face. The traffic jam when you're already late. A no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think it's like rain on your wedding day. It's a free ride and you've already paid. It's the good advice that you just didn't take. And who would have thought it figures? And yeah, life is a funny way, sneaking up on you. Life is a funny, funny way of helping you out, helping you out. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono de su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar.
Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Morón es Obras. Sáenz Peña, Encuentro, Catania, Ruchi, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuloaga, Evita. Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. Ahora sí empieza otro partido. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Decime cuánto falta. Por eso, hasta el final hay que luchar. Queremos justicia, queremos justicia. Vamos a aflojar, que queda mucho partido por delante, vamos. Hay alargue. Cuando vendrán los días de sol y no tener esa nube del cielo. Cuando vendrán. Y bien, amigos, seguimos en Hay Alargue, 20, 48, 17 grados. ¿Tenemos la columna? No, dice la compañera Noelia Goldberg, que está en los estudios. No encontrás el tema, ¿no? No sabés cuál es. Nos había abandonado en la primera hora. Le mandamos un saludo grande a Martín, el otro operador. Y ha llegado el momento, un momento, ¿cómo podemos decir? Primero quiero contar esto. Cuando el compañero Gonzalo Sanguinetti, que va a hacer ahora una columna, me contó que la columna era sobre caricias, yo dije, inmediatamente me puse a cantar un tema. Cantalo un poco. La noche, la luna se aferró a tu piel. Penumbras, no caricias, bueno, cualquier cosa. Se llama Penumbras. La verdad que le dimos... Yo pensé un tema de Leo Mattioli. Sí, claro. No. Bueno, yo empecé a cantar el tema y no tiene nada que ver, entonces no voy a contarla. No voy a contarla. Yo hoy estuve escuchándole relacionado a cualquier cosa. Ahí está, lo tenemos al gitano de fondo. ¿Está el gitano de fondo? Bien, ahí está. Bienvenido, Gonzalo Sanguinetti. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué nos traes hoy? Caricias. Hoy caricias. Les traigo caricias insignificativas, ¿no? Jugando un poco con ese tuit histórico de las caricias significativas. Tuve la sensación la vez pasada que había sido un tanto... No sé si demoledora, pero había tocado fibras muy sensibles la columna. Tuve la sensación acá con las compañías que estaban escuchando. No sé cómo le habrá ido a quienes oyen del otro lado del micrófono. Yo hablé del sentimiento de ser huérfanos en todo idioma y ahí sentí que se movió algo. Entonces dije, bueno, por ahí hoy es una columna para reparar, ¿no? Ajá. Y entonces pensé... siguiendo un poco la línea de los infinitivos entre poesía y psicoanálisis en el acariciar. ¿Cómo se encuentran la poesía y el psicoanálisis como experiencias de la caricia? Experiencias de la caricia. Experiencias de la caricia o experiencias del acariciar. ¿Cómo se está poniendo esta columna? Cada vez está un poco más intensa. Siento que me tengo que poner en bolas. Bueno, no necesariamente. Uno puede acariciarse con ropa. Eso, claro, delante de un psicoanalista, porque uno puede. Es un problema. Quizás la urgencia de caricias es profunda. Mi secreto. Salió al aire. El secreto desnudo, ¿no?
Bueno, y nos acompañan hoy 4 nombres. Uno es Anne Dufourmantel, que es una escritora francesa. Otro es Liliana Bodoc, escritora, poeta y dramaturga argentina. Emmanuel Levinas, filósofo lituano de origen judío. Y Osvaldo Bossi, poeta argentino también. Así que, bueno, empezaría un poco por las palabras de Dufourmantel. Ella habla de aprender la desposesión y la caricia. En el mismo término, en el mismo renglón. Dice, ¿no? Hay que aprender la desposesión y la caricia. Y a continuación dice que un encuentro no es un saber, porque no nos lo apropiamos, sino que un encuentro es una textura poética que se apodera del cuerpo mismo. Ahí tenemos como una primera aproximación a la caricia, que es a través de la desposesión y a través de la forma de una textura poética que se apodera de un cuerpo. Entonces, pensaba que un encuentro clínico entre un cuerpo en estado de escucha y un cuerpo en estado de palabra no es la búsqueda de un saber quién somos para poder adueñarnos de la vida a través de ese saber, ¿no? Para convertirnos en dueños o en dueñas de la vida que habitamos. Es decir, que uno diría que no se asiste a un encuentro clínico para hacerse dueño de sí, ni para gobernarse a sí mismo, ni nada parecido. Quizás se trata de ir al encuentro de una desposesión de sí. Una experiencia del despojamiento del deseo de dominio sobre la vida. ¿Qué sería eso? O sea, despojarse del deseo de dominar. Exacto. Y bueno, como tentar otro modo de relación con lo vivo, ¿no? Y hay una relación de desapropiación. Una relación con lo vivido, con la vida, a la manera de la caricia. ¿Cómo sería a la manera de la caricia? Se me ocurre decirlo así, como un roce desfalleciente que encanta lo tocado. Una conciliación con lo débil, lo tenue, lo frágil, lo delicado, con las suavidades de lo perecedero. En ese punto, ubicaría a la caricia como un contragesto de la apropiación. O sea, si la apropiación busca adueñarse, la caricia es el exacto contragesto de apropiación. Y ahí tenemos una deriva que no vamos a llegar, pero podríamos decirla, que es que la caricia es un gesto anticapitalista. No, tremendo. Tremendo. Acabo de tirar el título de la columna, del clip que va a salir en el Instagram de Ay Alargue y que va a tener miles de reproducciones. Es un buen título. Y por el cual... Yo voy a tener problemas acá en este punto porque diría que las psicologías que tratan de, o que procuran reinsertar un tipo de relación con la vida que sea de dominio o de propiedad, que es decir, bueno, como agarrar las riendas de tu vida o ¿no? Apropiate de esto que te pasa, etcétera, etcétera. Hacete cargo también podría ser. El hacete cargo también podría ser. Me parece que son modos, no son modos clínicos, son psicologías, dispositivos terapéuticos que reintroducen un dispositivo de subjetivación capitalista en la práctica, ¿no? Con la apropiación como eje. Reintroducen exactamente al sujeto apropiador y al sujeto de la propiedad, y por lo tanto a la propiedad, ¿no? Y eso me parece un gran problema. Y esto probablemente me traiga problemas, pero estoy dispuesto a discutirlo. Tenemos entonces ahí la caricia ubicada como contragesto de la apropiación, ¿no? Y la experiencia de la poesía y del encuentro clínico como un encuentro con la desposesión. Ahí quiero introducir a Liliana Bodoc. Ella hace un comentario al pasar que es uno de los comentarios más hermosos que yo he escuchado. Ella dice, la poesía es una de las alturas máximas a las que podemos acceder porque es inútil. Es como acariciar a alguien que duerme. No hay un interés mensurable en ese gesto, ¿no? Tiene esa imagen de acariciar a alguien que duerme, ¿no? Es decir, como hay que dar la caricia que me parece que lo que tiene de hermoso es que no instaura, no instala, no lanza ninguna economía del gesto y contragesto. Es decir, es algo que se da sabiendo que el otro no va a saber eso que uno está dando. Claro, en ese sentido es inútil. Exacto, porque no busca nada. Claro. Busca solo el dar, el puro don, ¿no? Y entonces no hay yo te acaricio para que vos me acaricies, ¿no? O para que me retribuyas. No hay lanzamiento, no hay economía
en la caricia. De dar y recibir. Exactamente. No hay búsqueda de reciprocidad, no hay demanda de... No hay negociación tampoco. No hay negociación. No hay deuda en la caricia. Al FMI aquí. Vamos, esta columna va para el FMI. Entonces diríamos, ahí con esa definición de Linnea Bodoc, de que la poesía es como acariciar a alguien que duerme, y que es lo más alto que podemos acceder porque es inútil, diría que un psicoanálisis o eso que llamamos encuentro clínico también es inútil, pero en un sentido muy específico. No es guiado por un criterio de utilidad, de eficacia, de ganancia, es decir, que no tiene un para qué definido a priori. Uno no va a un encuentro clínico, o por ahí sí va, creyendo que va por algo, ¿no? Pasa mucho eso, ¿no? Pasa que todo uno el cree tiempo. que va por algo y de repente porque aparecen... por alguna razón vamos, pero ahí está el truco, ¿no? Yo diría que el psicoanálisis también es inútil, pero en este sentido específico, en tanto no tiene un para qué definido a priori, y tampoco es un conjunto de técnicas que dan un resultado previsible, calculable. Es decir, uno no puede aplicar un conjunto, un programa de técnicas a partir de la cual podemos prometer que va a ocurrir o dejar de ocurrir algo. Se trata, ¿por qué? Porque se trata justamente de desencadenar lo incalculado por el cálculo, lo indeterminado por las determinaciones. Se trataría de desencadenar la vida de los saberes que la mantienen cautiva, de lo que uno ya sabe de la vida, ¿no? Uno no va para saber más y mejor sobre la vida que vive, sino para poder desarmar esos saberes, desarticularlos. Entonces se trataría de dejar de saber la vida. En ese sentido, el psicoanálisis podría ser el nombre de una decepción. Yo lo pensaría como una decepción. Me gusta pensarlo así. Una experiencia de la decepción. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis finge un para qué, una finalidad, como coartada para que suceda otra cosa. Cosa que no sucedería sin ese artificio anterior. ¿Pero por qué una decepción y no una sorpresa? Porque se trata de poder decepcionar esa suerte de esperanza anterior que es voy a buscar esto. Vengo a descubrir, vengo a saber, vengo a conocer. Claro. Entonces la decepción está ahí, claro, ¿no? En el bueno. Acá después no, puede abrirse una sorpresa, pero primero hay decepción. Conoces otra cosa. Es que para que pueda ocurrir la sorpresa, eso que podríamos llamar acontecimiento, o lo imprevisto, o lo indeterminado, lo incalculable, el efecto poético, pongámosle, tiene que haber un desengaño. Tiene que estar el truco. Tiene que venir la desilusión, ¿no? Porque ahí a donde uno cree que va, de repente está en otro lado. Y creo que no sucede sin eso, ¿no? Este muchacho tiene una cosa hipnótica, ¿no? O yo soy que estoy ya hasta es algo que le puse en las bebidas. Un poco, sí, como que... Por eso cargué el agua. Porque estoy medio fumado, no sé. Dijo y te conquistó. Sí, pero voy a escuchar de nuevo esta columna porque como que me están quedando un montón de cosas. Además porque uno tiene vivencias personales. Yo tengo cosas para discutir. Hacerse cargo, eso no, dentro de las lógicas capitalistas. Bueno, también uno hace psicoanálisis en un lugar, en un tiempo, en un espacio, digamos. Sí, bueno, pero pensar la caricia como un gesto anticapitalista, bueno, igual no vamos a interrumpir la columna. En eso estoy de acuerdo. Pero digo, es fuerte pensarlo como un gesto contrario a la apropiación. Me parece una cosa tremenda eso. Tremenda, realmente te lo quiero decir públicamente para los por eso nuestro gran público. Me parece que hay poca gente que acaricia. La caricia es algo que no abunda. Ahí llegó mi polémica. Ahí está. Yo creo que la caricia es mucho más cotidiana y mucho más extensiva. No sé, yo acaricié a mi hija durmiendo hace un día y medio y todo el tiempo hay amor. Pero que uno está pero perdón, entregando. yo quiero decir esto, ¿no? Porque banco a Gonzalo 1000% en este sentido. Salvo una relación parental, o sea, de padre a hija, porque vos me estás poniendo el ejemplo más estereotípico de la historia, digamos. No, o sea, bueno. vos sos el padre que acaricia a la hija. Ahora, salvo eso, ¿no es un poco sospechosa la caricia entre la gente? O sea, vos imaginate un tipo que está acariciando. Hay que acariciar al conductor, está como entre dos varones más todavía. Piensen a cuántos amigos acarician. Claro, ahí está el tema. Y ahí se vuelve una sospecha, o sea, estamos en el esquema de la columna. ¿Cuántas veces acariciaste vos? ¿Cuántas veces me acariciaste a mí? Nunca en tu vida. Bueno, no lo voy a decir en público, Juan Cruz. No, ¿Por pero qué no? ¿por qué Te no? construí. Porque estamos. No. Ahí está la compañera Anita Fernández que saluda. Bueno, chao. Dice que está
Escuchó de acuerdo, caricias. está de acuerdo con la idea de la caricia Ahí en está. general como concepto. Bueno. Sí, está de acuerdo, hay que acariciarse. Hay gente queriendo acariciarse del otro lado. Hace el gesto. Estamos del lado equivocado. Pero digo, en ese yo quería bancar lo que decías porque es verdad que es un gesto raro, digamos, extraño. Es un gesto muy sutil. Sutil e infrecuente, al menos en estos términos, ¿no? O reservado también a ciertos, como decía Juan, a ciertos lugares en los que es esperable, pero después en otros la caricia ahí es perturbadora, me parece. Quería retomar, decía que ubicábamos al psicoanálisis también como algo inútil, ¿no? Y ahí introduzco algo que dice Emmanuel Levinas. Él dice, la esencia de la caricia es que no sabe lo que busca. Y ese desorden le es fundamental. Dice, la caricia tiene que no saber qué es lo que busca. Entonces ahí podríamos decir, a propósito del psicoanálisis como algo inútil, que suena a una estafa, ¿no? Alguien podría acusarnos de, bueno, pero entonces como que vengo a algo que es inútil. Si yo vengo con toda una serie de anhelos y búsquedas, acá yo vengo acá para algo, ¿no? Pago para algo, para que algo ocurra. ¿Cómo es que esto es inútil? Que no sirve para nada y que no tiene una finalidad, que no tiene un para qué. Bueno, nos podrían acusar de que esto es una estafa, pero yo diría que lo inútil es exactamente la condición que evita que sea una estafa, un encuentro clínico. Porque si psicoanálisis y poesía trabajan con el dolor de vivir, y el cuerpo de un dolor es siempre desconocido, es preciso mantener con lo que duele una relación de respeto y cuidado por su misterio, su extensión, su alcance y su indeterminación. La materia de un dolor no es algo que podríamos o que intentaríamos revelar, descubrir, conocer, domesticar, someter o saber completamente, porque supone siempre un resto irreductible. Por eso creo que la poesía y la escucha clínica acarician, porque no se trata de superar el dolor o de adueñarnos del dolor para someterlo a nuestro gobierno y que responda a nuestro mandamiento. ¿Vieron esos momentos de dolor y de angustia que uno no tiene con qué darles? Completamente insumisas la angustia y el dolor, ¿no? Bellísimas. Entonces no se trata de superar el dolor, adueñarnos del dolor para someterlo a nuestro gobierno y seguir, sino de roces que lo envuelvan con encantamientos sutiles. Pues eso es lo que podrían hacer la poesía y el psicoanálisis. Roces que envuelven con encantamientos sutiles lo que duele. En ese sentido, creo que acariciar introduce el entretiempo de la belleza entre la vida y la muerte. Una demora, una espera, una lentitud, como respiros del tiempo. Es decir, que la caricia también da el tiempo que el capitalismo expropia. Bueno, y así termina. No termina. Tengo 3 renglones y el poema de Osvaldo Ossi. Vamos. 3 renglones de Levinas, que decía que la caricia no sabe lo que busca. Él dice, la caricia es como un juego con algo que se escapa, con aquello que no puede convertirse en algo nuestro. Siempre inaccesible, siempre por venir. La caricia es la espera de ese puro porvenir sin contenido. Y para cerrar les leo el poema de Osvaldo Ossi, que es uno de los poemas más hermosos que he leído hace mucho tiempo. Se llama Un amigo me dijo. Dice, un amigo me dijo, no hagas planes con tu amante. No hagas planes con tu amante nunca, me dijo. Vayan hasta la costanera y miren juntos una tortuga asomar entre los camalotes. Deja que se desnude en tu cama y entra como dormido a esa cama porque estás dormido. Un beso es solo un beso. Acaricia su cuerpo como si contuviera todo el porvenir, aunque por la ventana solo entre una ráfaga de oscuridad. No escuches sus promesas, sobre todo no lo escuches. Aire en el aire girando sobre unas gotas de rocío, esos son. Lo encerrás en tu secreto camafeo y al otro día ya no está.
Llorá con sus lágrimas, repetí con tu propia boca las dulces palabras que él dice. Mirá con sus ojos y deja que el ritmo de su respiración te lleve lejos, a cualquier parte, como lo hizo claramente hasta ahora. Pero no hagas planes con tu amante, no hagas planes con tu amante nunca. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. En Caput Milagro Sala pasan cosas. Y sigan así, sigan adelante porque necesitamos medios como ustedes
que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Estamos medio como ustedes. Conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Estamos medio como ustedes, que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. En Caput pasan cosas. Estamos con Leopoldo Moró. Yo creo que Cristina tiene la estatura de estadista suficiente como para afrontar los problemas que va a tener que encarar la Argentina, que van a ser complejos, y hacerle entender que ella tiene que ser la bandera. Florencia Saintú. Yo estoy convencida que Cristina es la esperanza que tiene nuestro pueblo, de los que la amamos y de los que no la aman, pero es la esperanza de que este país pueda ser mejor. Alicia Castro. Creo que sí, y en especial si discutiera y presentara un programa de reparación y un programa de reconstrucción nacional. Cintia Ottaviano. ¿Por qué queremos que sea nuestra presidenta? Porque con ella estábamos mejor. El pueblo tiene todo el derecho de ir a decirle, consideramos que usted es nuestra candidata. Radio Caput. Porque es la única que representa la voluntad popular de volver a una Argentina con soberanía comunicacional, soberanía política, económica, alimentaria y jurídica. Esas cosas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Ahora sí empieza otro partido. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Decime cuánto falta. Por eso, hasta el final hay que luchar. Queremos justicia, queremos justicia. Vamos a aflojar, que queda mucho partido por delante, vamos. Hay alargue. Cuando vendrán los días de sol y no tendrán esa nube del cielo. Y bien, amigas, amigos, seguimos en Hay Alargue, 21 a 14, 17 grados. Queremos mandarle un abrazo, como hacemos siempre, a los compañeros y las compañeras de la Federación Judicial Argentina, organización sindical que nuclea a los trabajadores judiciales de todo el país. Bueno, una importante historia en favor de la democratización del Poder Judicial. Le mandamos un abrazo, afíliense a los compañeros, le decimos a los compañeros judiciales que se afilien a su sindicato de base y accedan a los beneficios sociales y el respaldo permanente en la defensa de sus derechos. Un abrazo y gracias por el apoyo a los compañeros de la Federación Judicial Argentina. Y ahora sí, llegó el momento, con esta entrada, esta apertura de Stevie Wonder, de presentar el estreno de una columna que nos tenía en vilo. Nos tenía en vilo porque fueron negociaciones muy arduas y después de mucho tiempo hemos logrado la presencia de la compañera Monse Tolaba. Bienvenida, Monse. Muchas gracias. Había un acuerdo, la verdad, millonario para que yo esté acá. Esfuerzo de producción. Sí, sí. Un gran esfuerzo de producción, pero hemos logrado que la compañera Monse esté acá para hablarnos de ambiente y hablarnos hoy de un tema, bueno, un tema que me dejó regulando, el tema del plástico. Algo que a mí me deja sin dormir.
me imagino. Sí, me quita el sueño, tengo pesadillas con el plástico. Igual, un poco para empezar, ¿no? Yo quiero recalcar que, viste, cuando vos mencionaste que, nada, venga a este programa y me habías comentado que era de InfoSiberia, yo recuerdo estar suscrita desde los 14 años más o menos. Bueno. Porque recuerdo que iba al secundario y de repente tenía como una obsesión por tener como mucha información rápida a la mañana y estaba suscrita como a muchas cosas y InfoSiberia era bastante práctico porque te mandaba todo por WhatsApp, una cadena. Bueno, vamos a darle esta información que, a Juan Martín Ramos Padilla porque probablemente sea una de las primeras. Me estaba acordando hace rato, no sé si era 2000... ¿Cuándo? ¿2017? Estás revelando es que sos muy joven. Que sos mucho más joven. Ahí aparece Juan Martín Ramos Padilla. Sí, soy muy joven, no hagan cálculos. Tenemos una compañera que está suscrita a InfoSiberia desde que era muy niña, 14 años dijiste. No, creo que 15, sí, 15, era más bien 15. 15 por ahí. Años. Y Juan Martín pone cara de abre los ya ojos. sabía. Abre los ojos. Bien. Martín claro, sí, yo creo que era más el 17 cuando empecé a... Bueno, dos conclusiones. Primero, es una de las primeras suscriptoras. Segundo, qué joven sos, Monse. Gracias. Qué joven sos. Sí. Bueno, bien, el plástico que no te deja dormir. No, es que igual es cierto. Digo, vos sos una persona que comprueba que de alguna forma me angustian los residuos. No puedo creer tampoco. Acá, ¿quién recicla en su casa? Somos... Separar cuenta como reciclar. Claro, sí, separar es... Claro, porque no harías todo el proceso de reciclar. No, claro. Sería un poquito más complicado. Levanta la mano el compañero Gonzalo y nadie más. Levanta... Bueno, igual él también, hay mayoría. Sos casi el único que no le mete onda a ese temita. Bueno, me siento en este momento muy señalado. Noelia Goldberg, ¿vos reciclás también? No. Noelia dice que sí. A veces. Hizo un gesto de costado. Bueno, a veces una chanta. Bueno, particularmente digo de los residuos que se reciclan, el plástico a mí me genera algo como muy particular porque tiene muchas cosas negativas que ahora voy a enumerar una por una. Muy bien. Espero que puedan dormir. Porque a mí la verdad esto realmente me quita el sueño. Pero básicamente el plástico saben que se produce de manera masiva a partir de, en realidad es a mitad de la década pasada, pero el primer plástico data de 1860. Y tanta acumulación, o sea, ustedes ven que, por ejemplo, acá hay plástico, comúnmente es un plástico de un solo uso, o sea, es un plástico que sirve para almacenar un producto que se consume de manera inmediata y después se desecha. El problema de la acumulación del plástico a lo largo de los años es que justamente comúnmente no tiene un tratamiento posterior y se termina acumulando la cantidad de plástico que acumulamos desde mediados del siglo pasado hasta ahora alcanza más o menos como para cubrir la superficie argentina, para que tengan una idea de todo lo que llevamos producido. Tengo acá unos datos ilustrativos. Pero es 80 tremendo. millones de ballenas azules. 80 millones de ballenas azules de plástico. De plástico, sí, enteramente de plástico. 1.000 millones de elefantes. No me entra en la cabeza el número de la cantidad. Claro, a mí tampoco, pero es un número muy alto, ¿viste? Sí, y te da angustia. No, a mí me impactó mucho el de la superficie de la Argentina. O sea, vos imaginate que si tenemos que acumular todo el plástico que producimos en la historia, alcanza para cubrir toda la superficie argentina. Con eso en mente... Es muy grande Argentina. Es muy grande Argentina. Es el séptimo país del mundo. Es muy... Sí. Y ahora, ¿qué pasa con todo este plástico? Porque no desaparece como si nada. La particularidad del plástico y por lo cual se produce es que tiene una composición física y química que lo hace muy duradero. O sea, las cosas de plástico comúnmente duran un montón. Por lo cual el plástico no se degrada tan fácilmente en la naturaleza. Vieron que siempre está esto de, 7 días en degradarse una cáscara de banana si la pones en un coso de tierra. Bueno, el plástico tarda para degradarse hasta 400 años. Por lo cual, todo el plástico que producimos todavía no se degradó aún porque no pasaron 400 años desde que empezamos la producción masiva de plástico. Por lo cual el plástico tiende a romperse en micropartículas. Por la fricción que tiene en el lugar donde se deposita, se va rompiendo, generando micropartículas de plástico que terminan estando en todos lados.
Particularmente, digo, podemos tener, no sé, basurales, podemos pensar que desechamos esos residuos, pero termina pasando que por la acumulación de los años y por la cantidad de plástico generada, se termina esparciendo en todos lados. La comida, el agua, el aire, está básicamente en todos lados porque se va rompiendo, se va degradando. No se va degradando, se va partiendo en micropartículas que no vemos. O sea, cuando tomamos agua estamos tomando algo de plástico. Cuando Estás comemos... tomando algo que tiene plástico. Entonces, vos pensás que, o sea, vas todos los días consumiendo y ese consumo tiene sí o sí microplásticos. Está comprobadísimo. Los seres humanos consumimos más o menos por semana lo equivalente a 5 gramos de plástico. Una cucharada de plástico. Que es una tarjeta de débito. Más de crédito también, porque son bastante similares. O sea, eso te comes de plástico semanalmente. Es lo que te comes de plástico semanalmente. ¿Y esto tiene que ver con el envasamiento? En donde tiene están que las ver cosas, con absolutamente todo, con el pescado que te comiste porque está en el océano y el océano está lleno de plástico, tiene que ver con el proceso de empaquetado de los alimentos, tiene que ver con la contaminación de los ríos, de donde se almacena el agua naturalmente. Tiene que ver en general con todo y terminás consumiendo 5 gramos de plástico por semana, que son más o menos un cuarto de kilo al año. Y en ese sentido, como que hay que pensar un poco también, bueno, actualmente se está discutiendo y se está investigando acerca de lo que genera eso en la salud, porque es algo relativamente reciente y eso va a ir en aumento porque tampoco es que se está dejando de producir plástico y tampoco es que el tratamiento del plástico actualmente sea tan avanzado. O sea, tenemos el plástico adentro del cuerpo, digamos. O sea, sí, o sea, en las plaquetas. Está dentro tuyo. Está dentro tuyo. No me acuerdo, había una película de, no me acuerdo, creo que era X-Men, donde le ponen como un poco de metal adentro para después sacárselo y hacen como una bola de metal. Bueno, eso podría ser, si alguien pudiera manejar el plástico, podría hacer eso con tu cuerpo. El tema es que hay que pensar también, digo, qué tratamiento le damos a los plásticos, porque podemos caer en una medio de, no sé, angustia o no saber qué pasa con eso, qué sé yo, también ignorarlo, mucha gente lo ignora, pero me parece que hay que ver un poco como más en términos sociales qué es lo que genera, porque comúnmente, digo, por lo menos en Argentina tenemos una gran cantidad de basurales a cielo abierto que terminan generando otras problemáticas en los espacios donde están, ¿no? Que comúnmente son en la periferia de las ciudades, digo, están al lado comúnmente de barrios populares. Y ahí me parece un punto interesante porque justamente, digo, quienes se han encargado de tratar el reciclado, o sea, recuperar los residuos y después su tratamiento posterior, son justamente personas que viven en esas periferias. Y ahí me parece que hay incluso como una desigualdad bastante marcada. Digo, quienes menos aportan en ese sentido son quienes se hacen cargo y además quienes sufren las mayores consecuencias. Es ahí que, de alguna forma, esto se podría, de alguna forma, la problemática enmarcar dentro de como el ambientalismo, digo, que es quien propone de alguna forma algo, pero también pensar, por ejemplo, a la economía popular como al sujeto de la economía popular como alguien que propone algo en ese marco, como parte también del ambientalismo. Sería como el ambientalismo popular, Monse, ¿no? Claro, sí. O sea, A mí me parece particularmente que los trabajadores de la economía popular son el sujeto político del ambientalismo popular. Después tenés otros actores, digo, la juventud, puede ser uno. Pero en ese sentido lo que han propuesto de alguna forma los recicladores urbanos es la ley de envases, acá en Argentina. Que acá en Argentina, tenemos una producción de cada día de 50.000 toneladas de residuos, los cuales no son enteramente plásticos. Un porcentaje de esos residuos son plásticos. Cada día, se producen cada día en Argentina 50.000 toneladas de residuos. Que no todos esos residuos son plásticos, claro. Pero de los plásticos que producimos, únicamente el 9% se recicla.
O sea, todo lo demás va a quedar estancado. Ahora, Monse, déjame hacerte una pregunta. ¿Tiene que ver con la lógica del componente plástico el problema o tiene que ver con la lógica de hacer envases para el descarte? Porque digo, yo pienso en la botella de coca de plástico que es retornable. Sí. Bueno, si eso fuera difundido y las botellas y envases de muchas cosas fueran retornables, aunque fueran de plástico, porque el plástico tiene sus beneficios, entiendo a alguien que defendería el plástico, diría, bueno, sí, pero el plástico se cae y no se rompe como el vidrio, se puede lavar relativamente rápido, bueno, tiene sus ventajas y desventajas como todo material, pero creo que acá el mayor pecado del plástico es que permitió a las empresas hacer una logística que es yo me ocupo del producto hasta que llega al consumidor y después del envase no me ocupo más. Y bueno, ese por ahí me parece que es también un... Bueno, la ley de envases va en ese sentido, o sea, lo que propone es la responsabilidad extendida del productor, o sea, que el productor se haga cargo del envase que ingresa al sistema. Y hay una realidad que es que ese sistema de reciclado ya existe y es informal y el costo cae sobre los trabajadores de la economía popular. En ese sentido, bueno, también hay diversos, o sea, como implica de alguna forma una carga tributaria, por ejemplo, el más malo de los malos, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, se pronunció rotundamente en contra de esto porque son justamente, grandes empresas quienes tendrían que hacerse cargo económicamente de lo que ingresan en el sistema. Y además eso acarrea no solamente que las empresas para aliviar esa carga tributaria tengan que reconfigurar la forma, la manera en la que hacen los envases, o sea, avanzando como en el desarrollo de envases que sean de componentes más orgánicos, más que no sea del plástico, que no implique producir plástico, sino que también implicaría la formalización de un trabajo que ya existe. Y que en la actualidad, mayormente, aunque haya de alguna forma, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires hay un sistema de reciclado que lo paga el gobierno de la ciudad, pues se podría avanzar más a nivel nacional, que no es una realidad. Lo que sucede acá en la Ciudad de Buenos Aires no es una realidad en todo el país, porque comúnmente, no comúnmente, sino que es así, el sistema de reciclado sobrecae sobre los municipios. Y un poco también que hacerse cargo económicamente de los envases que se ingresan al sistema es poder crear un fondo que permita justamente formalizar esos puestos de trabajo que ya existen. Por eso también el proyecto de ley se llama Ley de Envases con Inclusión Social, porque no puede haber o por lo menos con este proyecto de ley, que verdaderamente se traten esos residuos si no se reconoce el trabajo de quienes ya lo vienen haciendo y lo vienen haciendo en condiciones realmente muy insalubres. Y bueno, es un poco esto que decías antes, ¿no? Del ambientalismo popular y que recupera un poco el eje, ¿no? Esto que comentabas antes de que, planteando que no es posible pensar en soluciones ambientales sin pensar al mismo tiempo en las cuestiones vinculadas a la desigualdad, y en el sujeto que muchas veces, paradójicamente, o no tanto, quizás perversamente, es la víctima más grande, del sistema de descarte, y al mismo tiempo es el mismo sujeto social que propone, o de hecho, en concreto, materialmente, ofrece una solución, parcial, provisoria, precaria, pero al fin y al cabo, ante la retirada del Estado y la voracidad de las corporaciones, es el único que propone una solución. Y que es interesante también como analizar qué es lo que dicen los trabajadores de la economía popular en relación a el desarrollo de su actividad en los últimos años. O sea, la actividad como una actividad masiva surge a partir del 2001. En un momento de total desocupación en donde la prioridad no era la preocupación por el ambiente, sino que era comer. Y en ese sentido como... Surgen los cartoneros. Claro, sí, donde surgen los movimientos sociales, la economía popular. Y ahí es interesante ver
que cómo se van reformulando estos movimientos en relación a las nuevas problemáticas que van surgiendo producto de la situación ambiental que estamos atravesando actualmente. Los plásticos no únicamente significan un peligro potencial en cuanto a todavía algo que no sabemos, que es que generan en nuestro organismo por ingerir 5 gramos por semana de microplásticos, sino también a nivel climático. Exterminio de toda vida humana. Sí, no lo que decía. Está tranquilo, no está tremendo. Igual quiero corregir a Juan, que dijo que el plástico tiene algo bueno. Nada bueno tiene el plástico, según lo que nos No, pero digo, el plástico de alguna forma se ha producido de manera tan masiva por la facilidad que tiene de producción y por la durabilidad. No, que estoy seguro que como todo material debe haber algún producto que lo ideal es envasarlo en plástico, pero ahora el problema no es el plástico como material, sino el plástico masivo y como solución rápida y barata para... Pero yo digo una cosa, con el avance tecnológico que hay, o sea, no existe, digamos, un producto que haga desintegrar al plástico por completo en segundos, digamos, o sea, no hay algo que haga desintegrar la basura, los residuos. Hay algunos proyectitos ahí que... La otra vez, no me acuerdo de cómo se llamaba esto, creo que lo había visto el año pasado, pero era como una cosa media rara que hacen los biotecnólogos ahí que... Yo no estudio eso, no te lo voy a explicar. Pero se podría avanzar en eso. La realidad es que vos hoy actualmente tenés la necesidad de suplantar la producción de plástico con otros materiales que sean biodegradables. Particularmente con lo que estaba diciendo sobre el clima, cuando el plástico se degrada, no de manera de esto que decía, de que tarda 400 años en degradarse, cuando se degrada de manera forzosa, lo que termina produciendo son gases de efecto invernadero, que es sacado donde entra la cuestión más de la acumulación de esos gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global y lo que nos está llevando actualmente a un escenario bastante desastroso en cuanto a las proyecciones que tenemos de acá a 100 años y que urgentemente tenemos que cambiar. Digo, los fenómenos climáticos que estamos atravesando ahora lo que van a hacer son intensificarse y profundizarse teniendo sequías más intensas, temperaturas más altas y temperaturas más bajas donde las haya, y eso de alguna forma siempre va a afectar nuestro modo de vida. La verdad, entre los 80 millones de elefantes, el territorio de Argentina cubierto de plástico, la tarjeta de crédito de 5 gramos comiéndomela todas las semanas. No, pero yo espero que empiecen a reciclar. Para mí la conclusión es que Juan Cruz no recicla. Ya lo hablamos, no recicla. No, me hizo bullying fuera del aire, en el aire, y me va a hacer bullying que mañana. Yo creo que una imagen, digo, para ser consciente de eso, es que ver a un cartonero hurgar un contenedor normal buscando unos cartones, unas botellas, con lo poco que cuesta separarlo en tu casa. Y para mí hay una doble responsabilidad de lo individual, que es bastante importante, aunque siempre se lo relega, y lo más colectivo y político, que es entender que juegan intereses económicos de fondo, que hay grandes empresas haciendo lobby en contra de, por ejemplo, la ley de envases, que lo que lograría es eso, la formalización de puestos de trabajo y la formalización de ese sistema de reciclado, pero no se puede cumplir la una sin la otra. Uh-huh. Bueno, gracias, Monse. Un gusto enorme tenerte acá. Gran debut de Monse Tolaba en la noche de Ay Alargue. Nos vamos a ir con un poquito de música, pensando en el reciclado, y vamos a escuchar a Tormento, de Babasónicos. Y ya viene el doctor Vanella, que ya está en los estudios, ya llegó para charlar un poquito sobre la agenda política. Ya volvemos. Espere una tormenta tropical y yo me esmeré en ser gracioso un rato más. Paguemos algo que todavía no rompimos para que luego no nos vengan a frenar y terminemos con el barco destrozado y con los restos del naufragio sobrando por el mar. Tengo
solo y me queda poco tiempo de hora en más. Lo que dure mi recuerdo en tus ojos y cuando parpadees no estaré más. Me verás surgir y caer
Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Para que sepas lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Recontra Caput. Lunes a viernes a partir de las 11 en Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bien, amigos y amigas, 21 a 42, 17 grados, último bloque de Ay Alargue. Estábamos pensando si ya renunció Mascherano o no, pero para eso y para otras cosas de la interna caliente de este país, porque siempre alguien tiene que renunciar, o tenemos que echar a alguien, o tenemos que discutir a alguien, está el doctor Agustín Vanela. Agus, bienvenido. Buenas noches a todos y a todas. Y a todos y a todas. Nos quedamos discutiendo sobre el plástico. Antes que nada, le quiero mandar un abrazo muy sentido al compañero Pepe Terminielo, que ayer perdió un amigo, a Rafa Hernández, que se nos fue, un gran locutor y un gran profesional de la radio desde hacía varias décadas. Repentinamente, un abrazo enorme a Pepe, nuestro columnista estrella en deportes. Un abrazo grande. Pepe, te queremos, Lo Pepe. hacemos extensivo a todo el equipo. Abrazo enorme para Pepe. Bueno, habló la jefa el 25 de mayo, como todos esperaban. Fue un discurso realmente conmovedor, épico, por las condiciones en las que lo dio. Más de 400.000 personas dicen que estuvo presente en la Plaza de Mayo, que estuvieron presentes, una multitud, teniendo en cuenta el factor climatológico, ¿no?, que acompañaba a la jornada. Como habíamos previsto, no hizo anuncios en el plano electoral, sí hizo un discurso en la línea de lo que venía planteando, fundamentalmente en relación al cuestionamiento a continuar con las políticas que dicta el Fondo Monetario Internacional. El señor Juan Bonini quería dar su opinión sobre el discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay que tomar en cuenta quiénes estaban en el palco, quiénes lo vieron desde abajo y quiénes no estaban invitados. A mí me parece que los precandidatos a presidente que estaban ahí en el palco, para mí corren con una cierta venia de ventaja. Y los que lo vieron desde abajo, que había varios también, corren por ahí desde un poquito más atrás, desde la posibilidad, la perspectiva del armado político. Y después me parece que fue un discurso muy programático, donde se tocó fundamentalmente el programa, Cristina planteó lo que cree que es el programa que tiene que tener el futuro del Frente de Todos o el nuevo frente que se arme. Me parece que más allá de la descripción que viene haciendo de la realidad y de los problemas que hay, creo que fue un poco más programático que los otros discursos o las otras intervenciones públicas, y eso para mí es distintivo. ¿Sí? No habló de candidaturas, por supuesto, como ya se preveía,
me parece sí que el pueblo no tiene comprensión del texto, pero tiene comprensión del momento histórico, ¿no? Porque le gritaban una más y no jodemos más, porque por algo entiende que hay que gritarle eso a la jefa. Pero bueno, el discurso fue muy programático. Digo, ese era el paréntesis. Sí, en el plano de lo programático, ella viene insistiendo desde hace mucho tiempo, y también Máximo Kirchner, con la necesidad de que el Frente de Todos establezca un programa que sea las líneas políticas de un eventual futuro gobierno. Habrá que ver si el Frente de Todos hace una buena performance electoral para ingresar al balotaje y luego para volver a ganar, ¿no? En el plano de las candidaturas sobrevolaron versiones estos últimos días que tienen que ver con la posibilidad de que finalmente sea Guado de Pedro el elegido por Cristina para competir como candidato, acompañado por Zamora, no por Luis, sino por el gobernador de Santiago del Estero. Axel Kicillof sería el candidato nuevamente a la gobernación, y se está hablando de que Sergio Massa aceptaría esto, a pesar de que Massa está haciendo gestiones en este momento en China para fortalecer su eventual precandidatura a la presidencia, pero se habla de la posibilidad de que aceptaría una candidatura a senador y que sería Máximo Kirchner quien encabece la boleta de diputados nacionales. A la vez, tanto Scioli como Rossi han dicho que quieren que se haga una PASO. Hay también versiones de que Scioli y Rossi podrían conformar una fórmula que representaría el no kirchnerismo, digamos, y que sería Victoria Tolosa Paz, la candidata a gobernadora. En relación al viaje de China de Massa, tuvo una buena noticia el gobierno en el plano económico. El dólar soja 3, que vencía hoy, finalizaba hoy, y que se esperaba que no llegara a la previsión del gobierno, que era juntar 5.000 millones de dólares en exportaciones, superó esa cifra contra todos los pronósticos. En el día de hoy ingresaron 1.052 millones de dólares, y en el total de la vigencia del dólar soja 3, 5.086 millones. Lo negativo es que el Banco Central solo pudo hacerse del 28% de esta cifra. Hubo una noticia, Agus, en relación a también la gira de Massa por China, vinculada con un nuevo sistema que se va a anunciar, si no entendí mal, el viernes. Te quería consultar sobre eso, para invertir en moneda china. Efectivamente. Ajá. Efectivamente. Aparentemente Massa anunciaría esto el día viernes. En realidad anuncio ya hubo, pero daría especificaciones técnicas ante más de 40 empresarios, muy grandes empresarios chinos, justamente en la finalización de la gira. Y lo que se espera es la posibilidad de hacer algo inédito, que es manejar el comercio bilateral con yuanes y pesos. Es decir, evitar la triangulación monetaria con el dólar, y a la vez evitar algo que se viene denunciando, y que hay una empresa uruguaya que ha sido denunciada y que va a ser posiblemente en los próximos días denunciada en la Comisión de Valores de los Estados Unidos por triangulación y lavado de activos en relación a comercio bilateral. Claro, operaciones que pasan por Uruguay. Es por Uruguay y por Florida. Ah, por Florida. En el caso que te estoy diciendo, sí, es por Montevideo, la sede donde pasan. Evitaría esto tener que ir a dólares y poder cuidar los dólares, los pocos dólares que hay, para afrontar los gastos corrientes que tiene la cuenta corriente argentina, y daría algo muy importante, que es la posibilidad de que la China se convierta en el principal socio comercial de la Argentina. Sí, de hecho, a propósito de eso... Es muy importante la gira que claro, se está pero realizando. porque también China, leía hoy, que tiene una estrategia de transnacionalización del yuan, es decir, que tiene una política muy agresiva, y el centro, el foco de esa estrategia es América Latina. Y leía que en Brasil el yuan ya es la segunda moneda más importante. De comercio bilateral. O sea, desplazó al euro. Exactamente. Era el euro y ya es el yuan. El yuan. Se vienen con todo. Sí, se viene el super yuan. Hay mucha expectativa con que finalmente se concrete esto. También hay mucha expectativa con una tratativa que está haciendo la Argentina, en especial Sergio Massa, con Dilma Rousseff, que es la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. El objetivo que tiene Massa es intentar que el Banco de los BRICS sea quien apalanque el comercio con Argentina, con Brasil y con el resto de los países que forman parte del bloque. Hubo
declaraciones de Fernando Haddad y de Lula en las últimas horas no muy auspiciosas respecto de esto, pero aparentemente las conversaciones van a continuar hasta que finalice la gira. Algunos decían, con cierta cautela desde el Ministerio de Economía, que puede ser que se logre esto, que permitiría lo que hace algunos programas comentamos que no se concretó en una gira que hizo Alberto Fernández a Brasil, que era justamente anunciar la posibilidad de que se financie con reales el comercio bilateral que tenemos con ellos. Bueno, aparentemente habría una luz de esperanza en que esto se concrete con el Banco de los BRICS, que para la Argentina sería un alivio fundamental en sus exportaciones. Hicieron un anuncio en relación a el equivalente a $1.000 millones en yuanes para energía, y también se espera algo importante, que es la posibilidad de la ampliación del swap de monedas que hay con China, que permitiría también darle cierto oxígeno al Banco Central y al Tesoro para salir a gatillar algunas eventuales corridas, sobre todo en lo que viene en el proceso electoral, ¿no? Y lo vimos a Máximo de saco y camisa, Saco algo y raro. Sí. Qué bien le quedaba la de Racing el otro día, quiero decirlo, bajo la lluvia, épico, heroico. Y por supuesto, Con apellido Kirchner con la de Racing. Como debe ser. Como corresponde, bancando la lluvia, porque es lo que te acá, lo quería hacer ese comentario, no tiene nada que ver, pero lo es vimos. muy importante la mención que haces de Máximo Kirchner por el espaldarazo político que implica a la gira, y por algo que dijo Alejandro Berkovich en su programa hace apenas unos días, que para mí es de una relevancia fundamental. Aparentemente durante estos últimos 3 años, tanto Alberto Fernández como Gustavo Vélez y como el actual canciller Santiago Cafiero obstaculizaron la relación comercial con China. Boicotearon abiertamente, y aparentemente hay, en especial en relación a la política internacional, un enojo que, según dijo Berkovich, no le perdona a Cristina Alberto, que es haber sostenido que que los chinos planteaban que si Argentina no acordaba con el FMI, no había posibilidades de avanzar en la relación comercial, fundamentalmente en inversiones que se están gestionando en este momento en China. Aparentemente esto era una información absolutamente falaz. Un pescado podrido. Pescado podrido que dificultó la posibilidad de ingreso de inversiones chinas por una posición de alineamiento geopolítico con los Estados Unidos, que, como dijo el otro día Ricardo Aronskin, no tiene nada para ofrecerle a la Argentina, ¿no? Recordemos que Beris es un jugador de la embajada de larga data, fue asesor, trabajó en Estados Unidos muchos años, y bueno, era el jefe de asesores de Alberto durante un... Claro, pero esta información que das a mí es tremenda, yo la verdad no la conocía, porque es tremenda porque el albertismo hizo de esta excusa, digamos, de este argumento de que, bueno, de que si no se cerraba con el FMI no había comercio con los chinos, hizo una bandera, o sea, lo repetían absolutamente en todas partes. Fue realmente algo que... uno de los argumentos centrales que daba el albertismo en ese momento para decir hay que cerrar con el FMI a cualquier costo. Hay mucha bronca, aparentemente, con este tema, ¿no? Porque, bueno, se han perdido la posibilidad de que ingresaran decenas de miles de millones de yuanes o de dólares en inversiones en diversas cuestiones. Bien, Agus, gracias. Gracias por... ¿Te quedaba algo más? No, solamente un dale, comentario. Dale. Patricia Bullrich designó como candidato a gobernador a Grindetti, al actual presidente del Club Atlético Independiente. Al que no designó, y que era un posible precandidato, era Joaquín de la Torre. La razón por la que aparentemente no designó a Joaquín de la Torre es que se iba a conocer lo que luego apareció a la luz pública, que es la firma del propio de la Torre en una solicitada apenas nacida la democracia, o por lo menos esta parte de la democracia argentina, en un apoyo absolutamente claro a lo que había sido la última dictadura cívico-militar. Bueno, hubiera sido mucho para Patricia ya, ¿no? Pero aparentemente la razón por la cual no designó a Joaquín de la Torre y se inclinó por Grindetti fue esa. Sí, igual lo levantaron con la foto de Grindetti y de la Torre, ¿no? Sentados en la mesa de un shopping, no sé dónde estaban. Pero tremendo. Tremendo. Y el otro dato es que Jorge Macri, bueno, fue designado finalmente el precandidato del PRO en la ciudad de Buenos Aires. ¿Jugó la carpeta? Jugó la carpeta, aparentemente.
Pero varios hablan, la familia, que anda con un montón de carpetas, sobre todo esa familia en especial, los carpeteros podrían ser. Se abre la posibilidad de que el PRO pierda la ciudad a mano del radicalismo, porque aparentemente, según varias encuestas, la imagen negativa de Jorge Macri es muy alta respecto de la que tenía Quirós, si bien tenía una mejor intención de voto que respecto de Quirós, y aparentemente eso fue lo que los inclinó a elegirlo, pero bueno, ahora tendrá que ir a internas con varios precandidatos, pero el más importante es Martín Lustó, que, insisto, se abre una chance de que el PRO pierda su bastión. Es muy interesante que no le dan los años a Jorge Macri. En Buenos Aires. Exactamente, no le dan los años para presentarse. ¿Qué irá a la Corte Suprema? No, la Corte Suprema va a decir siga como la Molina. Pero claramente el candidato de Larreta no es Jorge Macri, ¿no? Lo bendijo para darse vuelta y decirle, bueno, Lustó, la ciudad es tuya. Ya hay un acuerdo ahí. No, yo pienso eso, no sé, algunos creen eso y yo estoy de acuerdo con esa gente. Bueno, gracias, Agus. Gracias. ¿Qué programa tuvimos hoy? Un programa tremendo, cargado de información, entrevista a Gabriela Carpinetti, después tuvimos una columna para repasarla con el compañero Gonzalo Sanguinetti, tuvimos el debut de la columna de... Estuvo cariñoso Sanguinetti, ¿no? Sí, tremendo. ¿Fue significativo? Sí. Fue insignificativo. Empezó diciendo eso, caricia insignificativa. Antes de irnos, un agradecimiento especial a los compañeros de radiojudicial.com.ar. Vamos mañana, los jueves a las 18, un programa que escuchan muchos compañeros y compañeras judiciales. Gracias a ellos, gracias al estudio Corradino Lenta, un saludo especial a los chicos, a Emiliano y a Juan, los mejores especialistas en Derecho Laboral y Previsional, despidos, jubilaciones, pensiones y reajustes. Contactalos al 15 4405 6842. Y un agradecimiento también muy especial a La Capitana, Bermutería y Bodegón más compañero de los 100 barrios porteños, ubicado en Guardia Vieja 4446, barrio de Villa Crespo, donde se comen las mejores comidas con la mística de la banderada de los humildes, claro que sí, ya volveremos pronto a La Capitana. Un abrazo, gracias por el apoyo. Gracias, Belu. Gracias a ustedes, muy lindas columnas, muy interesante la columna política, muy contenta de estar acá de vuelta. Gracias, compañero, amigo, doctor Agustín Vanela. Gracias, amigo. ¿Y vos? Dale, agradecé. De nada por estar acá. Gracias Juancho, gracias Judicial Bonini, gracias a todos y a todas. Nos vemos el próximo miércoles y nos vamos con un gran tema del indio. Ahí está. Vamos, chau.